está la hamaca, no puede faltar la hamaca. Pues yo creo que el crecer en un contexto bastante rural y apartado de los epicentros urbanos, de toda esa actividad artística, creo que fue favorable porque pues me permitió tener una infancia muy linda de muchos viajes mentales y de mucha experimentación también en ese contexto rural en el que los niños pues crecen con una mayor libertad de movilidad, de diversión, de juego, de bañarse en los ríos, de ir a los montes y fue una experiencia muy, de verdad que muy fundamental, diría yo. El hecho también de ser hijo de una profesora de una comunidad rural con muchas limitaciones también, hizo que eso tuviera una gran influencia también, pienso yo, porque mi mamá pues todo el tiempo pasaba reciclando, ¿no? No botaba nada y todos los tapones de las botellas o lo que queda el rollo de papel higiénico, las taparroscas, todo eso lo reciclaba y lo utilizaba como material didáctico en sus clases, en la escuela, ¿no? En el kinder. Y eso pues sí, obviamente que también te marca y te ayuda a entender después de muchos años que no es lo mismo reciclar que reutilizar. En estos contextos, como mencionaba, ¿no? Donde uno crece con todas estas limitaciones, está más presente la idea de reutilizar porque lo haces a partir de la necesidad, ¿no? Y no solo con el material didáctico que utilizaba mi mamá, sino con todo. Pues yo vengo de una familia grande en donde pues tengo 5 hermanas y algunas iban creciendo y ya no le quedaba la ropa, pues pasaba a ser reutilizada por las hermanas menores. Bueno, yo también tuve que reutilizar muchas cosas, hojas de cuadernos, por ejemplo. Siempre recuerdo cómo quitábamos las hojas de los cuadernos en blanco que nos sobraban de un año para hacer nuevos cuadernos, porque no había plata para comprar cuadernos nuevos, ¿no? Entonces, ahora que yo relaciono eso con mi propia práctica como artista, tengo muy presente esa diferencia. El reciclaje es un concepto que viene más recientemente, ¿no? De una conciencia pues más del deterioro del planeta, pero también muchas veces con una tónica muy capitalista, ¿no? Mientras que reutilizar sí tiene que ver más con aprovechar los pocos recursos que se tienen y cómo se pueden seguir empleando hasta agotarlos, pero en un sentido como muy extremo, ¿no? También muchas veces, o sea, para convertirte en un artista aquí en Honduras, la principal opción que tenías, o sea, o la única, era ir a la Escuela de Bellas Artes y hacer estudios de arte allá en la escuela. Y bueno, era una escuela muy tradicional en el sentido, digamos, más academicista, ¿no? Donde te enseñan retrato, figura humana, pero también, o sea, te enseñan también muchas cosas técnicas como talla en madera, talla en piedra, cerámica. Y bueno, para mí, o sea, llegar a la ciudad y encontrarme con ese ambiente del arte en donde varios de nuestros profesores eran los artistas más activos de la escena en ese momento, fue como otro renacer, ¿no? También. Claro, posteriormente pues me fui dando cuenta que mi manera de ver el mundo también y de ver el arte iba cambiando también y eso me hizo también ir cuestionando muchas cosas, ¿no? La Escuela de Bellas Artes en ese momento era un buen caldo de cultivo para replantearse el rumbo del arte que uno como artista joven quería seguir, ¿no? Y ese fue un ambiente muy propicio también, diría yo, ¿no? A pesar de que, como les decía, pues posteriormente terminé cuestionando
esas formas más eurocéntricas de enseñanza y quedé un poco fastidiado de la idea de seguir haciendo estudios de arte. Lo intenté en algún momento de manera frustrada en Cuba y luego pues en Puerto Rico y al final pues hice un estudio de biología 2 años y después me cambié a sociología y me di cuenta que no me interesaba hacer sociología en el sentido estricto de lo que eso implica y que para mí la sociología es una herramienta y no tanto una ciencia. Es como un saber entre la filosofía y el arte. Y creo que el tener esa claridad en ese momento de no abandonar el arte, poner la sociología en función del arte como una herramienta, fue una decisión de la que nunca me voy a arrepentir, porque eso generó una serie de proyectos y de trabajos colectivos que hoy en día yo siento que han marcado mucho mi trabajo y la concepción misma que yo tengo del mundo y del arte. Yo entro a la carrera de sociología, eso coincide con el huracán Mitch en el año 98 y de la facultad, de la carrera, nos enviaron a hacer un monitoreo de todo el impacto que había tenido el huracán en Tegucigalpa y eso también fue algo que me marcó muchísimo, ¿no? Estuvimos haciendo trabajo voluntario también en los albergues con los damnificados y ya este país pues ha sido un país de inmigrantes, que creo que era algo que comentábamos y hablábamos anteriormente, pero debido a ese desastre natural y el impacto y el país al no estar preparado, ¿no? para una situación como esa, pues activó inmediatamente la ola de migraciones, ¿no? También hacia Estados Unidos. Y luego también eso, pues, trajo consigo el retorno de algunas familias y con ellos también comenzó a proliferar el ambiente, un ambiente muy propicio para las pandillas, para lo que se conoce internacionalmente como las maras, ¿no? También. Y bueno, ahí pues también en las cárceles, junto a César Manzanares y diálogos socráticos en las cárceles, con jóvenes pandilleros que habían sido capturados masivamente a partir de una ley de mano dura que se implementó en esos años acá durante el gobierno del presidente Ricardo Maduro, y hubo una persecución hacia la juventud y todo lo que era sinónimo de juventud y de barrios pobres asociado a la juventud era criminalizado. Entonces, había muchas ejecuciones sumarias también de pandilleros. Y bueno, posteriormente a eso, pues surge este proyecto independiente de La Mancha de Tomate. Yo ya venía de una experiencia de trabajo en colectivos, con el colectivo Arte y con el colectivo La Cuartería también, que fue este último fue un proyecto que creamos en un barrio popular en donde yo vivía, en la Vía Olímpica, junto a otros artistas como César Manzanares, Gabriel Galeano, Leonardo González, y bueno, era como el grupo núcleo, ¿no? Donde organizábamos fiestas, organizábamos conversatorios y organizábamos exposiciones en el barrio. Y bueno, eso también dio pie como a este trabajo más en espacios independientes, fuera del circuito del arte, que todavía hasta la actualidad en Honduras sigue siendo un circuito muy conservador en relación a las prácticas artísticas y donde hay, digamos, cierto tipo de control, ¿no? Entre lo que se exhibe, que no llegue a desentonar en términos críticos el ambiente político y el status quo, ¿no? Y pues eso fue lo que alimentó esa necesidad de apostarle a espacios y a proyectos más independientes en el espacio público, y así es como surge La Mancha de Tomate.
Pero bueno, como ese estado de crisis permanente que tenemos en Latinoamérica, llegó el golpe de Estado del 2009. El presidente Manuel Zelaya entró clandestinamente por la frontera de Nicaragua al país, una vez pues, bueno, él salió, lo expulsaron del país y se refugió en la embajada del Brasil. La embajada del Brasil lo acogió ahí, en ese momento era el presidente Lula da Silva, y es ese lugar donde está la embajada de Brasil en la colonia Palmira, era el lugar donde estaba la Mancha de Tomate. Y la Mancha de Tomate estaba dentro de un cineclub donde se juntaban jóvenes de activistas sociales, pero también gente del mundo del arte, de la literatura, del cine documental, pues, o sea, de la música también. Y la Mancha de Tomate estaba dentro de ese espacio que se llamaba Cinefilia, en la colonia Palmira. Y luego, pues, al refugiarse el presidente Manuel Zelaya en ese lugar, el espacio fue acordonado por militares. Entonces ya no podíamos continuar con el espacio físico dentro de la Mancha de Tomate. De hecho, en una ocasión que participamos en las protestas, nos quedamos encerrados ahí, mientras muchos de nuestros compañeros pues iban y los llevaban a las postas policiales. Nosotros nos quedamos encerrados dentro de la Mancha de Tomate y luego pues nos tocó salir en el momento que ya estaba acordonado el espacio, pero luego ya no podíamos entrar al lugar. Y la Mancha de Tomate pues tuvo que mutar y replantearse y prescindir de un espacio físico. Y seguimos haciendo otros proyectos colectivos con la Mancha de Tomate, tanto en Honduras como en Costa Rica, como en Perú, y siempre, digamos, manteniendo esa tónica de trabajo colectivo que es muy enriquecedora para cualquier artista. Pues mira, desde acá seguimos apostando por el trabajo independiente, y en ese sentido, pues, creo que hay como una respiración al unísono, ¿no? Con Latinoamérica. Y cada vez, pues, yo estoy más convencido de la importancia de esos espacios independientes, críticos y autónomos. Y en esta crisis del COVID, se ha visto cómo la institucionalidad que se ha negado a cambiar o a estar a tono con los cambios y las transformaciones sociales, se ha visto en la necesidad de recurrir a los proyectos independientes, a los artistas, a las artistas para poder seguir existiendo, porque es una simbiosis de la que estas instituciones dependen también, ¿no? Pero más allá de eso, no nos hemos parado, hemos continuado trabajando y replanteándonos las maneras de operar también. Y yo creo que la importancia de los colectivos de arte, de los espacios independientes y autónomos radican en eso, que estamos más acostumbrados a la idea de cambio y hay como una experiencia, pero una sensibilidad también de respuesta mucho más rápida y a veces mucho más efectiva, a pesar pues de las limitantes económicas y logísticas que uno puede tener. Creo que esa experiencia y esa sensibilidad al cambio hace que por muy modestas que sean las respuestas, son respuestas muy auténticas, pero también muy a tono con esa realidad de cambio, ¿no? Mira, si la cultura era algo que ya estaba súper relegado aquí en cuanto a políticas públicas, en el contexto de la pandemia, ni siquiera es algo que se menciona, ¿no? A nivel de las esferas políticas. La pandemia ha evidenciado una vez más el cinismo de los políticos, la corrupción campante y todas las discusiones se centran alrededor de eso, ¿no? Y ahora, con la llegada de estos dos huracanes, ETA e Iota,
el impacto que ha tenido eso en la infraestructura del país, en los barrios, sobre todo de la costa norte, que todavía hay lugares en donde la gente sigue sacando lodo y tierra porque lo perdieron todo. Es una situación muy sensible en donde la importancia de lo cultural y del arte no es algo que está en la discusión pública, desafortunadamente. Sin embargo, y esto relacionado con lo que hablaba anteriormente, pues los artistas y las artistas no nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos generado pues una respuesta desde antes, desde que comenzaba esto de la pandemia. Han habido iniciativas de trabajo colectivo, como por ejemplo una de las más recientes es la del colectivo Tábano, que aglutinó a más de 15 artistas en una plataforma virtual y de trabajo colectivo, que varias de las obras son una reflexión también en torno a toda esta situación que estamos viviendo social y política, ¿no? También, por ejemplo, está otro proyecto que son unas entrevistas que hacen Leonardo González y Caron Corrales, que se llama Sopa de Piedra, en donde invitan a actores claves de la escena de las artes visuales aquí en Honduras y también otros que están fuera del país y que los invitan, ¿no?, a hablar y a reflexionar sobre lo que ha sido este tiempo de pandemia y de crisis social en el país y cómo eso les ha afectado. Entonces sí, yo creo que a nivel de nuestros propios espacios autónomos, independientes, sí se mantiene viva, digamos, esa llama de reflexión, de interpelación y de crítica. Pues mira, yo creo que el hecho de vivir en un contexto en donde hay mucha desilusión, mucha desesperanza, frustración, impotencia en la gente, porque es algo que se siente, ¿no? Se siente cuando hablas con la gente, lo ves en las migraciones, en las caravanas masivas que van hacia Estados Unidos, de familias, de niños, mujeres, ancianos incluso, ¿no?, que se van de este país no a buscar un mejor futuro, ¿eh? Se van a buscar un futuro. O sea, es así de fuerte. La gente se va de aquí a buscar un futuro, no un mejor futuro, porque aquí no hay futuro para la gente, ¿sabes? Es muy frustrante eh, y yo lo entiendo y yo no juzgo a las personas que buscan ese futuro fuera de este país, porque no me parece justo juzgarlas, ¿no? Yo he decidido mantenerme con mi base de operaciones aquí en Honduras porque de alguna manera pues he tenido una condición más afortunada de reconocimiento internacional que me permite pues estar yendo y viniendo, pero incluso en esas condiciones más favorables es muy difícil trabajar desde acá. ¿Sabes? Nosotros organizamos el Festival de Performance Reunión acá en Honduras, que es otro proyecto colectivo que hacemos cada 2 años, y toda la logística y todo lo que generamos es a partir de la voluntad y de la terquedad de un pequeño grupo de personas, ¿no?, que nos apoyan y que creen en ese proyecto, pero todo esto lo hacemos al margen, digamos, de cualquier tipo de apoyo institucional. Y es a partir de esa voluntad y de esa terquedad de este pequeño grupo de personas que nos apoyan en esto, ¿no? Miriam, Andy, Sandino desde la parte suiza, y aquí en Honduras pues estoy yo también y están otros artistas pues locales también que nos han apoyado con trabajo voluntario. Gloria Cobos es otra de las compañeras de aquí de Honduras que nos ha apoyado y seguimos haciendo esto porque vemos también la reacción
que se genera a partir de hacer este tipo de iniciativas en un lugar y en un contexto donde hay tanta desilusión y esperanza, y cómo ves la reacción de la gente en esos lugares. Lo hacemos fuera de Tegucigalpa, procuramos hacerlo en la costa, sea pacífica o en la costa Caribe o en territorio más montañoso. Hemos hecho ya 2 ediciones y creo que ese es un buen ejemplo para seguir haciendo cosas acá, ¿no? Porque ves cómo en medio de esta calamidad en la que se vive, ¿no? Existencial, eh, el, el realizar proyectos muy modestos como este, a partir de colaboraciones y sin tener esas grandes expectativas de que eso tenga una resonancia internacional o local en esos circuitos de poder hegemónicos del arte, es algo que, pues, que nos motiva mucho a seguir acá, ¿no? Pues pienso que la participación nuestra dentro de la lucha política se puede dar de distintas maneras, ¿no? Y digamos, hay artistas que se consideran más artivistas, ¿no? Que es un término como muy reciente. Y hay otros que separan, digamos, lo político de su propia práctica artística, que siempre va a aflorar y siempre se va a manifestar. No es algo, creo yo, de lo que uno pueda abstraerse, ¿no? Pero en Latinoamérica el arte siempre, desde siempre se ha nutrido de todos estos procesos de cambio en nuestros países, ¿no? Y en el caso de ustedes, pues uno no puede dejar de pensar en los vínculos que ha tenido la música, por ejemplo, en el tiempo de la dictadura o posterior a la dictadura en Chile, y cómo eso también nos llega como una resonancia también a estos países, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, todo lo que pasa en cualquier país de Latinoamérica repercute en el resto. En relación a Chile, pues la dictadura también tuvo un impacto tremendo en el resto de los países de Latinoamérica, incluso pues durante la década de los 80 acá, que fue una época de mucha persecución política y donde hubieron muchos desaparecidos también. Los militares se formaban en Chile, no eran formados por los carabineros, ¿no? Y, y todo eso, pues, termina, terminas vinculado de una u otra manera al impacto que todo eso puede tener en el arte. Y algo que creo, o por lo menos yo procuro poner en práctica, es preguntarme de qué manera como artista yo estoy aportando a esa lucha política, ¿no? Y cómo en muchos casos también, pues, el riesgo o la línea, esa línea muy fina, ¿no? En donde el arte muchas veces cae y se convierte en un vehículo pasivo que reproduce el discurso político, ¿no? Sea de derecha o sea de izquierda. En este sentido, pues el arte se reduce, me parece a mí, ¿no? No está aportando. El arte debe interpelar también la lucha política y dejarse interpelar por la lucha política, porque muchas manifestaciones simbólicas y estéticas, creo que es algo que conversábamos anteriormente, muchas manifestaciones simbólicas, estéticas de la lucha política son de una potencia y de un valor estético, simbólico, muchas veces superior al arte. Y yo creo que como artistas nos toca estar receptivos y dejarnos interpelar también por el movimiento social, ¿no? Del extractivismo como una de las prácticas del neoliberalismo, ¿verdad?
Y bueno, y es inevitable pensar en dónde surge el neoliberalismo en Latinoamérica como experimento, ¿no? Es en Chile, ¿no? Un poco otra vez hablando de todas esas conexiones. Y en este momento, la mayor parte de las luchas sociales que se libran en todos estos países están vinculadas o son luchas contra el extractivismo, ¿no? Contra esta idea de ver el territorio como un bien económico, ¿no? Y desligarlo completamente de la importancia a nivel ambiental, a nivel de integración comunitaria que tiene y cómo el territorio también o la tierra, ¿no? es, eh, es la víctima de todos estos procesos de que persiste todavía esta idea extractivista de los países industrializados que importan materias primas de estos países más pobres, ¿no? Del sur, a un costo ambiental y a un costo social muy elevado para nosotros también, ¿no? Entonces, para mí, investigar y poder evidenciar esa relación desigual que persiste hasta el presente, ¿no? En ese intercambio de materias primas y lo que eso significa para nuestros países, es algo que se ha vuelto una práctica, digamos, muy relevante en mi proceso de investigación como artista, ¿no? Desde trabajar a partir de materias primas como la caña de azúcar, el cacao o también muy recientemente pues estas investigaciones sobre el aguacate en Michoacán. Se ha vuelto muy recurrente ese interés por evidenciar estas prácticas de intercambio desigual que persisten hasta el día de hoy. Pues a mí la abstracción en particular me interesa como seducción, visual y estética que quisiera que a la gente o al público, ¿no? O a la gente que participa de mi trabajo, pues sea como una primera capa, digamos, de conexión que te lleva a otras capas que tienen que ver más con una dimensión política o social, de la que esas manifestaciones abstractas no están desvinculadas, todo lo contrario, ¿no? Se originan ahí, se originan en el territorio, están directamente y materialmente vinculadas a los procesos de extractivismo y de sobreexplotación de la tierra y de los ecosistemas. Entonces, pienso que en ese sentido la abstracción es una herramienta muy útil, ¿no? Porque hace que la gente se acerque o se sienta seducida, ¿no? A ese lenguaje, pero que luego pues se abra una puerta para poder interpretar y llegar a otras capas de la realidad que son muy vitales también, ¿no? Pues para mí la práctica artística tiene que ver con una práctica de infiltración, de cómo el papel de artista me permite entrar en contextos y realidades que de otra manera sería imposible entrar, ¿no? Y el papel de infiltrarme también tiene que ver mucho con estar abierto a descubrir, ¿no? Y a aprender de esa experiencia directa en el lugar, con la gente y con las relaciones de poder, ¿no? que se dan al interior del medio del arte. Y yo creo bueno, y a ustedes les pasa también, pues de alguna manera, pues estas luchas de poder que se dan a nivel de lo simbólico y de priorizar ciertos temas
que están de moda o que digamos responden a los intereses institucionales o a las políticas institucionales de ciertos sectores del arte, pues también toca lidiar con con todas esas situaciones de poder que se dan también dentro del medio del arte. Y para mí, y volviendo a lo que hablamos anteriormente, estas redes que se han generado de solidaridad, ¿no? En Puerto Rico, pues con ustedes, con Sagrada Mercancía, en Chile, ¿no? Con Teorética, en Costa Rica, y así puedo nombrar otra serie de proyectos con los que yo he tenido la oportunidad de colaborar y que me han abierto esa oportunidad de poder hacer este trabajo de investigación, ¿no? Que no es un trabajo de investigación preconcebido, sino que tiene que ver mucho con la experiencia in situ, ¿no? De ir descubriendo pues esas relaciones de poder implícitas en esos contextos, ¿no? Y bueno, es una práctica de infiltración, pero también de sopesar y de balancear intereses que no siempre resulta efectiva o no siempre sale como uno quisiera. Eh, si pudiera hablar de algunos proyectos de los últimos años que tienen que ver con ese trabajo de investigación in situ, pues está el proyecto de pintura mural, que voy a todas estas ciudades haciendo como algo que yo llamo turismo de vertedero, visitando los vertederos en las ciudades y luego creando estos monocromos o pantones hechos a partir de residuos de la basura. Tiene que ver con el vertedero también como el lugar en donde se manifiestan de una manera muy transparente esas relaciones de extractivistas muy similares también al contexto de la minería, ¿no? Y humana que llegan a unos niveles realmente muy indignantes, ¿no? Porque reciclar, y otra vez vuelvo a la palabra reciclar, ya más asociada a la ganancia, ¿no? Es un negocio muy, muy rentable porque involucra la participación de gente a la que no hay que pagarle un salario, no hay que pagarle un seguro médico, no hay que velar por sus condiciones laborales porque son lo que algunos investigadores, como el mismo Zygmunt Bauman, este sociólogo polaco, ¿no? Son los parias de la modernidad. Y encontrar, por ejemplo, cobre ya procesado a partir del reciclaje es mucho más barato como inversión que ir a sacarlo de la tierra, ¿no? Pero no deja de ser un proceso de explotación inhumano y que se da dentro de los basureros también esas situaciones, ¿no? Entonces, para mí, el traducir eso a un lenguaje abstracto, geométrico, pues, como decía antes, es como una excusa para poder llegar a esas otras capas de la realidad y poder discutir y poder cuestionar esos modelos extractivistas, ¿no? O las investigaciones sobre el cacao y la caña de azúcar en el Ecuador, donde realicé este viaje por las comunidades de Esmeraldas de Ecuador, comunidades afroecuatorianas y las comunidades del Valle del Chota en la parte más montañosa del Ecuador. Y bueno, y darme cuenta, ¿verdad?, de cómo hasta el día de hoy, o sea, existen todavía estas prácticas, ¿no?, extractivistas en nuestros contextos de estas materias primas, en el caso del Valle del Chota, la caña de azúcar, que se ha explotado ahí durante muchísimos años desde el tiempo de la colonia, y las comunidades que fueron esclavizadas para trabajar en esas plantaciones, propiedades de curas jesuitas, o sea, de la orden jesuita, por ejemplo, ¿no? Y cómo ahí la religión también entra
en estas relaciones de poder históricas, extractivistas. Y en el caso pues de Esmeralda, pues una comunidad que recientemente se dedica al cultivo del cacao, pero que también, o sea, ellos no fueron esclavizados, pero ahora han entrado en esta lógica de producción de cacao para la exportación y la fabricación de chocolate en países industrializados, pues a un costo también muy elevado, ¿no? Y en fin, pues las investigaciones sobre el aguacate en Michoacán, ¿verdad? Michoacán es el principal productor de aguacate del mundo y ingresan 2.5 billones de dólares al año a México por producción de aguacate, y estuve viajando pues por las plantaciones de aguacate en Michoacán, en donde es una zona también bastante violenta y donde se cruzan, digamos, todas estas realidades de la violencia, del narcotráfico y de la producción masiva neoliberal, ¿no? Que ustedes tienen el caso de Petorca también, que es ecosistemas. El caso de Michoacán no llega a ser tan dramático en términos ambientales como el de Petorca, pero sí hay un consumo exagerado de agua y hay un impacto ambiental muy fuerte porque se talan bosques de pino para plantar miles de hectáreas de aguacate. Y claro, eso tiene también un impacto fuerte para las comunidades indígenas de origen purépecha y para la variedad de aguacate criollo que está a punto, digamos, está en una situación de riesgo de extinguirse, y que además el aguacate Hass depende del aguacate criollo porque se hacen injertos de aguacate criollo para mejorar la producción del Hass, ¿no? Entonces, en fin, aprendo un montón también digamos, de estas investigaciones y de este trabajo de campo en esos lugares. Yo creo que cada vez más relevante el papel del arte, ¿no? No desde esta lógica aspiracional y competitiva que se dan los circuitos hegemónicos y cómo toda esta idea espacio se vuelve el objetivo de muchas y de muchos artistas. Yo creo que más en otra dirección, más en esta dirección de los espacios independientes y autónomos que se vuelven dispositivos críticos de la realidad simbólica, de la realidad política, de estas situaciones de crisis, ¿no? O sea, ¿cómo no pensar en el impacto que ha tenido dentro del movimiento social, por ejemplo, el papel de las tesis y un violador en tu camino desde Chile, ¿no? Esa es una prueba fidedigna, tener una trascendencia más allá de lo local, y cómo esta resonancia crítica y de libertad se vuelve un detonante en otros contextos, ¿no? También de crisis y de lucha política. Entonces, ahí es cuando insisto, ¿no? En esta importancia de abrirse, de abrazar la interpelación del movimiento social y de la lucha política hacia el arte, y no darle tanta importancia a cómo desde ese mundo de la hegemonía, cómo muchas veces caemos en el error de darle demasiada importancia a eso como un referente para el futuro y para esta idea no tan trillada del éxito dentro del medio del arte. Yo creo que el futuro sigue estando en los espacios independientes y autónomos. Ahí es donde está siempre la libertad, ¿no?
Bye.